Mateo capítulo 21, versículos 28 hasta el 32. San Mateo 21, 28 al 32. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Señor, en esta mañana bendice tu palabra. Usa este recipiente de barro para que entienda, explique y aplique, y que todos los presentes podamos entender lo que hoy tú quieres hablar a tu iglesia, a este remanente, este grupo de personas que de una manera u otra sirven a tu reino, a tu obra. Pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento en todo y que lo entendido sea llevado a la práctica en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, que mi esposa cada que me dice: ¿usted acá es grande? Yo estaba pequeño, mi papá me decía: John Jairo, vaya a la tienda a comprar. Yo recuerdo el pedido: 2 bolsas de leche, un quesito Montefrío y 2 paquetes de arepas. Pero era muy fácil ir a la tienda a comprar. Pero lo que pasa es que pues, ir a la tienda es fácil, pero la connotación de aquel entonces era muy compleja y difícil. Resulta que mi padre nos crió a 5 y todos 5 estudiamos en colegios privados. Mi papá era un malabarista. Yo no sé cómo lo hizo, pero a todos 5, siendo obrero de fabricato en Bello, nos dio estudio a 5 en colegios privados. Y en esa época se usaba una libretica, no para hacer el bosquejo homilético propiamente, sino para ir a la tienda. Cada que mi papá me decía: John Jairo, vaya a la tienda, yo evadía, le sacaba el cuerpo a eso. Porque a mí me daba pena llegar con la libreta. Y recuerdo una vez que él me pidió ese favor y yo me negué 3 veces, pero a última hora yo le dije: bueno, papá, eche para acá. Cogí la libreta y me fui. Y cuando llegué a la tienda, esa tienda estaba así. Entonces yo empecé a esperar que la gente saliera. Y eso, cada que salían uno, entraban otro. Y yo dije: no, aquí no voy a poder. Total, en un momento dado le hice el pedido al Señor y llegué a la casa. Y mi papá me dijo: mi hijo, ¿usted por qué no quería ir? Y yo le dije: papá, pues a mí me da pena, la verdad, ir allá a hacer ese pedido con una libreta a mano, a pedir el fiado. Don Ovidio, dígale, don Ovidio, que mi papá le manda a decir que en 15 días le paga lo que le despachó. Y eso era muy penoso. Cuando nuestros padres nos pedían ese tipo de cosas, a la verdad, muchos de nosotros nos resistíamos. En la infancia, en la parte de la juventud, somos renuentes a la norma. Pero finalmente a veces tenemos como unos ápices de reflexión y hacemos las cosas. Tal vez no con la actitud correcta, pero terminamos haciéndolo. ¿Qué lo puede llevar a uno a reflexionar y decir, cambiar de opinión? Porque primero nos resistíamos y ahora vamos. Posiblemente entremos en un mar de consideraciones pensando: papá, ¿cuánto se esfuerza por todos nosotros? Yo recuerdo una vez que visité Fabricato y fui a llevarle algo a mi papá que él había dejado, y llamaron a mi padre y él venía por allá, pero yo distinguí su silueta. Uno conoce la figura de sus padres. Y cuando mi padre llega con un overol totalmente engrasado y todo eso, yo empecé como a dimensionar muchas cosas de lo que mi padre hacía por nosotros. Y en ese día me di cuenta el gran esfuerzo que él hacía y yo dije: tenemos en alguna medida que descargarle a él ciertas cosas. ¿Cómo es posible que un mandado en la casa el papá tenga que ir a hacerlo? He sido claro, ¿cierto?, en ese punto. Muchas veces, a veces los hijos hoy en esta generación son muy desconsiderados. Hay un adagio popular que dice que las palabras se las lleva el viento. Otro dice: del dicho al hecho, ¿qué hay? Mucho trecho.
Otro dice que horas son amores, sino que muchas veces nosotros decimos tantas cosas, tantas palabras y a la hora del té no las hacemos. Yo estoy en esta mañana frente a un auditorio de personas que tienen como función y tarea principal y primordial todos los santos días y en especial los domingos, predicar la palabra. En nuestros labios aflora la palabra, estudiamos la palabra, enseñamos la palabra. La gran pregunta es, ¿será que también nosotros hacemos lo que enseñamos? Ubicándonos en el texto del Evangelio de Mateo, nosotros sabemos que Mateo tiene una estructura muy importante. Básicamente encontramos 5 grandes discursos. Y entre esos discursos, la idea que quiere comunicar el evangelista Mateo es presentarnos a Jesús como el Rey, ¿cierto? Y Mateo, guiado por el Espíritu Santo, selecciona de una manera muy acertada cada relato, cada perícopa, cada fracción del Evangelio, lo inserta de una manera intencional. El Espíritu Santo no se equivoca cuando guía a Mateo a colocar esto que hemos leído allí. ¿Y qué es lo que está en discusión? Si nos ubicamos ahí en el contexto previo, recordaremos que la autoridad de Jesús está siendo cuestionada. Jesús ingresó a Jerusalén, allí al ingresar a Jerusalén fue aclamado por las multitudes, salieron con palmas y la gente le aclamaba en gran manera. Él llega al templo, allí en el templo, ¿qué hace Jesús? Hace un expurgue, hace una limpieza a profundidad y saca a los mercaderes y cambistas. Pero los ancianos empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús y le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Esa es la pregunta que flota en el ambiente a la luz de este pasaje. Y lo que a continuación se va a desatar es una respuesta de Jesús que la podemos ver básicamente en 3 parábolas. Miraremos la parábola de los 2 hijos y yo creo que al mirar esa sería suficiente, pero como a Jesús le gustaban los añadidos, los valores agregados, miraremos también, o usted ya luego en casa lo mirará, ahora el tiempo no es nuestro mejor amigo, Jesús va a relatar la parábola de los labradores malvados y a posterior en el capítulo 22 va a echar otra parábola bien especial, la parábola de la fiesta de las bodas. Entonces, lo ideal sería que solamente viendo esta parábola entendiésemos las cosas. Dice esta parábola de Jesús, pero ¿qué les parece? En respuesta a los que cuestionan su autoridad. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa expresión de Jesús denota la urgencia de la tarea que tenemos que hacer. Hijo, ve hoy. No es una tarea para hacer dentro de un mes, un año. O cuando terminemos aquí nuestro paso por el claustro universitario del seminario. Es una tarea para hacer hoy. Es una tarea apremiante. Y la respuesta de este hijo para ir a trabajar en la viña de su padre. ¿Cuántos hijos hoy quisieran tener un lugar donde trabajar? Para los padres es muy grato cuando el hijo de uno llega, papá, me dieron empleo. Es para un joven también muy gratificante que su hoja de vida haya sido seleccionada. Y este hijo tiene el privilegio de ir a trabajar en la viña de su padre. Pero la respuesta de este hijo es de este tenor. No quiero. No quiero. Pero después, arrepentido fue. En esto que vemos, si uno fuera a evaluar la actitud de este hijo frente a su padre, tendríamos que calificarlo de esta manera. Actitud, 0 pollito. Pero obediencia, ¿cómo lo calificamos? Bien. A una regañadientes fue, pero lo hizo, no teniendo la mejor actitud. ¿Y qué pudo haber llevado a esta persona, a este hijo, a ese arrepentimiento? Lo que yo les contaba ahora, posiblemente las reflexiones en la historia, en la parábola que usa Jesús como recurso, podríamos entrar en este momento a hacer reflexiones. Por ejemplo, mi papá se mata mucho, mi papá ya está tiene muchos años trabajando, qué bueno que le diéramos descanso. No es justo que mi papá llegue a la casa y tenga que ir a hacer los mandados cuando nosotros siendo jóvenes deberíamos de ayudarle, pegado uno en un computador, pegado allá de un televisor, no es justo. Algo llevó a esta persona a reflexionar, a cambiar de parecer y a última hora fue. Y luego dice el versículo 30 que acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor. Qué grato es para los padres cuando los hijos se dirigen a ellos de manera respetuosa.
Tal vez uno como padre, los que son padres sabrán, cuando los hijos le contestan a uno, sí papá, sí señor, uno dice, qué bueno. Pero en otras partes se responde, ¿qué? Y a veces los papás decimos, ¿qué no, señor? ¿Cierto? ¿Les ha pasado? Y uno le llama la atención a los hijos. Este hijo parece ser muy educado. En sus labios hay un léxico, un vocabulario excelente, muy respetuoso. Sí, señor. Pero ¿qué pasó? Él dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. Jesús es maestro para mostrar contrastes y paradojas, y esta parábola no es la excepción. Jesús quiere darle una respuesta a los ancianos, escribas y fariseos, pero Él no quiere pronunciar la respuesta. Él quiere que sean ellos mismos quienes respondan a la misma pregunta que le hicieron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y luego Jesús les formula una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y en los labios de ellos estuvo esta respuesta: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo todo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí vemos otro punto importante dentro de este mensaje que Jesús nos da en esta mañana a toda la comunidad. Y es que el asunto no es solamente de tener palabras, tener también hechos. Pero Jesús ha enfatizado en dos ocasiones en este pasaje un asunto que no se nos puede olvidar. ¿Qué llevó al primer hijo a ir a última instancia? El arrepentimiento. Pareciese que en última instancia también Jesús le esté diciendo a estos ancianos: ¿ustedes por qué no se han arrepentido? ¿Ustedes por qué no han creído en mí? La acusación de Jesús es tremenda, porque ellos no le creyeron a Juan, al que preparó camino y calzada. Él vino preparando el camino, pero ellos no le creyeron a Juan. Pero en contraste coloca a publicanos y rameras, que ellos sí creyeron. Y Jesús dice: ellos van delante de ustedes. ¿A dónde quiero llegar yo con esta reflexión en esta hora? Yo sé que muchos de los que estamos aquí, como les decía ahora, tenemos esa carga en la semana, tal vez preparar 1 o 2 mensajes, o aún 3. Eso es una tarea titánica. Y al ser confrontados con la palabra del Señor, yo creo que nosotros tenemos que ser muy sinceros a la hora de pararnos frente a un altar, una iglesia. Los primeros confrontados siempre seremos nosotros. Siempre nosotros seremos los primeros confrontados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que examinarnos es: ¿hasta qué punto yo, como maestro, como pastor, como líder, esto que estoy enseñando me lo estoy aplicando? Nosotros descansamos en la obra perfecta de redención del Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don de Dios. La gracia que Él nos regaló es total. Pero una persona que no haya experimentado, ese es el punto también del pasaje, el verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, por más pretensiones que quiera o tenga, no va a disfrutar de la vida eterna. Ese fue el problema del hombre rico. El hombre rico quería ir al cielo. El hombre rico quería participar de la gloria del Señor, pero tenía un apego al mundo de las riquezas, un apego a lo material, estaba aferrado a lo terrenal. Y para el Señor, como lo dijo en esa ocasión, cuán difícil, no imposible, es que un rico entre en el reino de los cielos. Mis amados hermanos y hermanas, la gente a nosotros nos lee. Nosotros hacemos exégesis, creamos el puente hermenéutico, bosquejamos todo eso, pero la gente a nosotros también nos lee. Jesús está leyendo a los ancianos. Jesús leía a su comunidad. Jesús leía a su sociedad, a su tiempo. Y la gente nos lee a nosotros. Tal vez nosotros seamos muy preocupados por mantenernos fiel al texto, el rigor de la exégeta para buscar cuál es la idea principal, cuáles son los puntos, las divisiones
que soportan los argumentos sobre los que descansa la idea principal del pasaje. Podemos ser muy acuciosos en eso y se requiere de nosotros esa fidelidad. Los tiempos de hoy son tiempos pero muy convulsionados. Se cuenta una historia de un predicador que una vez estaba predicando en una plaza abierta, en una campaña, y estaba ese hombre predicando, arrepentidos, y motivaba al pueblo a que se arrepintiera, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, haciendo eco a las palabras de Juan Bautista. Y de repente por allá en el fondo se escuchó un rebuzno, y ese predicador volteó extrañado a mirar qué fue lo que pasó, y preguntó qué fue lo que pasó ahí, y uno de sus miembros de su equipo le dijo, pastor, ese es el eco. No la cogieron, no la cogieron. A veces somos así. Usted predica, enseña algo, y usted y yo predicamos algo, pero a veces esa palabra tendrá algún eco, algún efecto boomerang en el cual usted y yo también nos interpretemos a la luz del pasaje. Yo advierto que en la vida de estudiante aquí universitario, a mí me pasó algo, muchachos. Cuando estaba Henry Periñán, aquí, y también Donaldo, algunas veces me acerqué a ellos buscando dirección. Era una tarea fatigante trabajar y a la vez estudiar, y la verdad me pasó algo, se los confieso. Mi vida de oración se fue al suelo. En mis manos este texto a toda hora estaba. Yo estudiaba la Biblia, leía libros a granel. Me acuerdo de los informes del profesor Milton. Una vez mi esposa conoció al profesor Milton y le dijo, usted es el que le enseña a él esos mamarrachitos del hebreo. Y yo recuerdo que cada semana tenemos que pasar un informe técnico de 250, un informe de un libro de 250 palabras, y toda la semana había que leer y leer y leer. Total, el esfuerzo académico muchas veces termina ahogando nuestros deseos de tener comunión con Dios. A los muchachos que no han salido, procuren mantener un buen equilibrio entre el estudio y el tiempo de búsqueda de oración, para que nos ciñamos en cierta medida de esa autoridad. Dios nos da la autoridad, pero no tener comunión con Dios no nos, digámoslo de alguna manera, no nos habilita para enseñar eso, como dice Pablo en Romanos. ¿Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? Ese es el punto también que quiero destacar. Tal vez para aquellos exégetas como los ancianos y fariseos de aquella ocasión, que enseñaban tantas verdades, pero que no hacían como la Biblia, la enseñanza doctrinal le enseñaba, pueda aparecer en el día de su muerte una lápida o un epitafio que diga en sus tumbas de esta manera: aquí yace una boca de oro que predicó con elocuencia lo que nunca vivió, enseñó magistralmente lo que nunca aprendió, habló maravillosamente de aquel a quien nunca conoció, definió con maestría qué es la gracia, la justificación y el amor de Dios, que siempre le faltó. Sobrado en todos los talentos, careció de amor, y en su boca hubo oro, pero mármol en su corazón. Esta expresión puede denotar que en los corazones de los hombres pueden tener mucho conocimiento, pueden estar también a la vez que endurecidos. ¿Qué le pasó a esos ancianos a los cuales Jesús estaba dando respuesta a su interrogante? Estaban endurecidos. Pero usted y yo tenemos en Jesús a un hijo no como los que yo le describí ahora. Cuando uno mira la actitud de Jesús y las opiniones del Padre respecto a Jesús, Jesús es alabado por el Padre. En la transfiguración, en el mismo bautismo, Jesús fue alabado por el Padre con estas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús es ese buen hijo que cuando el Padre le dice: hijo, ve a trabajar en mi viña hoy, Jesús ¿qué dijo? Sí, Señor, voy. Y vino, se hizo hombre, se despojó de su trono de gloria. Jesús es ese hijo también que no solamente es obediente, sino respetuoso con la enseñanza del Padre, la instrucción del Padre. Hoy nosotros estando aquí, yo quiero invitarles a que reflexionemos, en primer lugar, ¿a qué clase de hijos se parece usted o me parezco yo? Posiblemente, y la gran mayoría de los que estamos aquí, encajamos en el primer hijo,
Éramos pecadores. Pero un día llegó el Evangelio de Cristo a nuestros oídos y el Espíritu Santo nos persuadió y hoy estamos caminando con Él. Le dijimos al Señor, no, no quiero, pero después le dijimos, voy. Y aquí estamos. Pero puede pasar que con el paso del tiempo, algunos le digan, sí Señor, voy. Y a eso se refería el profeta Isaías y también Jesús en el discurso parabólico. Cuando hacía alusión a este pueblo, me va a escuchar, pero oyen pesadamente. Este pueblo me llama Señor, Señor, pero ¿qué? No hacen lo que yo les digo. Amados, termino con esto. No podemos usar atajos en estos tiempos para tratar de hacer la obra de Dios. El encargo del Señor es apremiante. Ve a trabajar en mi viña hoy. Yo les encarezco delante del Señor, hermanos amados, que cumplamos fielmente la misión. Hoy en este mundo tenemos tentaciones a granel para cortar distancias y pensamos que lo mejor que tenemos para hacer crecer la iglesia a punta de levadura es copiar modelos que a otras iglesias les dieron resultado. No hagamos eso. Pero tú sé fiel, persiste en lo que has aprendido, como dijo Pablo a Timoteo, en lo que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar a otros. En este pasaje de Mateo 7, 21 al 23, hay algo aquí que me llama la atención. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, yo una vez miraba este pasaje y entré en una crisis. Hace mucho tiempo yo miraba este pasaje y entré en una crisis tremenda, porque es que a nosotros nos enseñaron de una manera absurda, que cuando un hombre predicaba y multitudes se convertían, este hombre es de Dios. Luego veíamos a un hombre por allá en un altar predicando y uno viendo las sanidades y uno dice, uy, este hombre sí es de Dios. O un hombre también predicando y uno viendo los demonios revolcarse. Pero según este pasaje, el estándar no es ese. El criterio que nos identifica como verdaderos ministros aprobados por el Señor no es el que prediquemos muy lindo, no es el que veamos sanidades, no es el que veamos aún endemoniados quedar libres del influjo de las garras de las tinieblas, sino lo que dice Jesús aquí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está el punto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo bueno, lo correcto, lo que el Padre nos envió? ¿O no lo estamos haciendo? Yo quiero pedirle el favor que en este momento inclinemos nuestro rostro. Y cada uno de nosotros le demos una respuesta a esa misma pregunta que Jesús le dijo a los ancianos. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos?